Buenas noches, colegas. En un minuto estamos iniciando la lectura. Buenas noches, colegas. ¿Qué tal? Ya son las 10:30. Continuamos con la lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el cual es el Decreto Supremo 024/2016. Fue modificado por el Decreto Supremo 023/2017 y su última modificatoria fue el Decreto Supremo 034/2023. Continuamos en donde nos quedamos en la lectura el día de ayer, llegamos hasta justo antes del capítulo 6, que nos habla de explosivos. Buenas noches con todos los colegas que se están uniendo. Buenas noches, Ronald. Buenas noches, colegas. Continuamos. Capítulo 6. Explosivos. Subcapítulo 1. Actividades diversas. Artículo 278. Para el empleo de explosivos y sus respectivos materiales relacionados en las actividades indicadas en los literales A y B del artículo 2 del presente reglamento, los titulares de actividad minera deben contar con certificado de operación minera, COM, vigente cuando sean considerados usuarios permanentes y con la opinión técnica de la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, según corresponda. En caso de ser considerados usuarios eventuales, a fin de solicitar la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones, Explosivos de Uso Civil, la SUCAMEC. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 279. ¿Qué nos dice este artículo? Los polvorines o almacenes deben construirse de acuerdo con la legislación sobre control de explosivos de uso civil vigente y deben contar con la autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados de la SUCAMEC. Este artículo también ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 280. ¿Qué nos dice? Cuando no existan accidentes naturales del terreno que se interpongan entre los polvorines o almacenes y las instalaciones o zonas transitadas, se deben construir cerca de dichos depósitos muros o terraplenes de material adecuado que garanticen la defensa de dichas instalaciones o zonas. Los muros no deben tener menos de 60 centímetros de ancho en la parte superior y su altura debe ser tal que siempre resulten interceptados por toda la línea trazada desde la parte superior del polvorín o almacén hasta la cúspide de los edificios por proteger o hasta el punto situado a 3 metros de altura sobre las carreteras o líneas férreas. Este artículo también ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017 por el Decreto Supremo. Artículo 281. Para los polvorines o almacenes permanentes o provisionales subterráneos y para los polvorines o almacenes superficiales se debe cumplir lo siguiente. A. Ubicación. Deben estar alejados y aislados de la zona de trabajo y lugares tales que, en caso de explosión, no afecten las instalaciones superficiales ni subterráneas. Letra B. Condición.
Estar instalados en lugares secos y bien ventilados, de manera que la temperatura y humedad se mantenga dentro de los límites adecuados para la buena conservación de los explosivos, accesorios y agentes de voladura almacenados. C. Área. Estar construidos en roca compacta. De no ser así, deben estar correctamente sostenidos o construidos de acuerdo a un diseño previamente autorizado por la SUCAMEC. D. Ventilación. Debe estar dotado de ventilación natural, de no ser así, ventilación forzada. E. Capacidad de almacenaje. Adecuada para la cantidad proyectada de explosivos requeridos. F. Accesos. Contar con doble puerta de fierro. G. Piso de concreto o de otro material incombustible. H. Vías de escape. Contar con una vía libre como mínimo para el escape de los gases a la superficie. I. Deben estar protegidos interior y exteriormente contra incendios y deben contar con extintores de polvo químico seco para combatir amagos de incendio dentro y fuera de los polvorines. J. La puerta debe estar siempre cerrada con llave y solamente se debe permitir el ingreso de trabajadores autorizados y con las debidas precauciones. K. Las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y los interruptores deben ser a prueba de chispa. I. L. ¿Qué nos dice la letra L? Colocar dispositivos de descarga de electricidad estática para el uso de personal que ingrese a los polvorines. Este artículo ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017. Ahora vamos a ver el subcapítulo 2 que nos habla de almacenamiento. Artículo 282. Los explosivos y materiales relacionados deben almacenarse en polvorines o almacenes dedicados exclusivamente a este objeto. Este artículo ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 283. ¿Qué nos dice? La dinamita u otros explosivos, agentes de voladura, fulminantes y otros accesorios se deben almacenar en depósitos diferentes. Dichos depósitos deben estar marcados con carteles gráficos y letreros visibles con la indicación peligro explosivos. Queda terminantemente prohibido almacenar en dichos depósitos cualquier otro material. Se debe tomar en cuenta, a su vez, la Directiva número 223/2017 de la SUCAMEC, que nos dice que regula la clasificación y compatibilidad de los explosivos y materiales relacionados o la norma que lo modifique o sustituya. Este artículo ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 284. Los polvorines provisionales subterráneos deben cumplir además con lo siguiente. Con dos características deben cumplir los polvorines subterráneos. Tenemos A. No deben contener una cantidad de explosivos mayor que la necesaria para 24 horas de trabajo. B. Estar ubicados fuera de las vías de tránsito del personal y a una distancia de las instalaciones subterráneas no inferior a 10 metros en línea recta. Este artículo también ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017 EM. Artículo 285. ¿Qué nos dice? Para el almacenamiento de explosivos y sus accesorios se considerará lo siguiente. A. Advertencia. Se almacenarán los explosivos solamente en los polvorines. B. Responsabilidad. Se asignará una persona debidamente capacitada, responsable del control físico y de la administración de la existencia de los explosivos. C. Envases. Serán almacenados en sus propios envases después de emplearlos. Los envases serán destruidos. D. Altura. 1,80 m será la altura máxima de apilamiento.
Cuando el apilamiento se haga desde el suelo, los pisos de los polvorines deberán ser entablados empleándose madera con tratamiento ignífugo. En caso de que no necesitara ser recubierto, el almacenamiento podrá hacerse en anaqueles de madera con tratamiento ignífugo y espaciados según las dimensiones de las cajas. Disposición. Las cajas o envases de los explosivos encartuchados, ya sea dinamitas y o emulsiones, se almacenarán mostrando las etiquetas con la característica de contenido, de tal forma que los cartuchos se encuentren con su eje mayor en posición horizontal. Separación. Las cajas o envases almacenados mantendrán 80 centímetros de separación con la pared más próxima. No van a estar pegados a la pared. Mínimo 80 centímetros de separación. Antigüedad. En la atención de salida de explosivos se dará preferencia a los de ingreso más antiguo. Para rayos. Todo polvorín de superficie debe tener la instalación de captores de rayos o terminales captores de rayos instalados de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. Avisos. Se exhibirá avisos dando a conocer, entre otros, lo siguiente. 1. No abrir las cajas de explosivos en el interior. 2. No fumar. 3. No emplear lámparas a llama o linternas a pila sin aislamiento de seguridad. 4. No almacenar productos inflamables en el interior o en las proximidades. 5. No emplear herramientas metálicas que produzcan chispas. 6. No dejar ingresar al trabajador no autorizado. 7. Mantener un buen orden y limpieza. Artículo 286, que nos dice: las zonas alrededor de los polvorines superficiales deben estar libres de pasto seco, arbustos, desperdicios, árboles y o cualquier material combustible hasta una distancia no menor de 10 metros. Colegas, recuerden que pueden apoyar a llegar al objetivo mientras continuamos con la lectura. Subcapítulo 3. Vamos a hablar de transporte. ¿Qué nos dice el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería sobre el transporte? Artículo 287. A efectos del transporte de los explosivos en la unidad minera o unidad de producción, se debe cumplir lo siguiente. A. Se debe realizar en los envases originales en perfecto estado de conservación. B. Se prohíbe transportar en el mismo vehículo y en forma simultánea detonadores y otros accesorios de voladura con explosivos. C. Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos dentro de las instalaciones minerometalúrgicas deben estar en perfecto estado de funcionamiento. Deben de ser de construcción sólida, llevar letreros con la palabra explosivo, se deben mantener limpios y libres de materiales inflamables. El material explosivo se debe ubicar en la tolva del vehículo, la que debe estar recubierta interiormente con madera previamente tratada con material ignífugo y provista de barandas con una altura no menor de 1,20 m y que sea igual o mayor a la altura de la tolva. Para evitar caídas accidentales, los vehículos antes referidos deben estar, además, provistos de por lo menos 2 extintores de incendio de polvo químico seco multipropósito. Se debe evitar sobrecargar los vehículos, hacer paradas innecesarias y transitar por zonas muy frecuentadas. Eso es lo que se debe evitar. D. Cuando se transporta explosivos en el interior de las minas, los vehículos deben tener todas las condiciones de seguridad del caso, debiendo destinarse exclusivamente a esta tarea. La velocidad no debe ser mayor a 10 km por hora y se debe establecer previamente el derecho de vía libre. Está prohibido transportar explosivos en general sobre locomotoras o carros mineros. Para transportar explosivos se puede utilizar carros mineros adecuados como plataformas especiales con piso y paredes de madera con material ignífugo. El carro minero adecuado a la plataforma
para el transporte de explosivos debe estar separado de la locomotora, como mínimo por otro carro vacío. Letra E. En minas subterráneas, el transporte de explosivos desde los polvorines a los frentes de trabajo se debe hacer en recipientes independientes y en cantidades estrictamente necesarias para su utilización inmediata. En caso de que el trabajador transporte el explosivo, el peso no debe exceder 25 kilogramos. Letra F. El trabajador responsable del traslado debe ser especializado y conocedor de todas las precauciones pertinentes en el manipuleo de sustancias explosivas, respetando una distancia mínima de 10 metros de trabajador a trabajador. G. Durante el transporte de sustancias explosivas, tanto en superficie como en el interior de la mina, únicamente los trabajadores encargados de su manipuleo pueden ocupar. Muchas gracias, colega David, por el regalo. Gracias, colegas, por el apoyo. Recuerden que pueden ayudar a llegar al objetivo, que está en la parte de arriba, me parece, mientras hacemos la lectura. Muchas gracias por su apoyo. Letra G. Durante el transporte de sustancias explosivas, tanto en superficie como en el interior de la mina, únicamente los trabajadores encargados de su manipuleo pueden ocupar el vehículo con explosivos. Está prohibida la presencia de otros pasajeros. Letra H. Se deben dar instrucciones para obligar al personal que transporta explosivos a hacerlo con la máxima precaución, evitando choques, rozamientos, chispas y demás causas posibles de accidentes. Y, al completar el traslado de explosivos, se deben dejar los vehículos completamente limpios y libres de residuos. J. El sistema eléctrico del equipo de transporte debe ser a prueba de chispas y su carrocería debe estar conectada a tierra mediante una cadena de arrastre. Muchas gracias, colega Brian. Gracias por el apoyo, colega. Gracias, colegas. Así motivan a continuar difundiendo los temas de seguridad. Continuamos. Letra J. El sistema eléctrico del equipo de transporte debe ser a prueba de chispas y su carrocería debe estar conectada a tierra mediante una cadena de arrastre o sistema de seguridad certificado para este fin. La posibilidad de chispas por rozamiento debe ser eliminada, aplicando al vehículo un revestimiento interno de aluminio, cobre, goma o madera impregnada de material ignífugo. Recuerden, el factor en común de todo esto es todo impregnado de material ignífugo. En lo posible, el trayecto no debe incluir cruce con instalaciones de alta tensión ni ejecutarse con riesgo de tempestad eléctrica. Letra K. Para el transporte con locomotoras eléctricas, los vagones deben estar cubiertos, hallarse revestidos en su interior de material aislante de la electricidad y estar claramente identificados, indicando su contenido. El vagón de explosivos debe estar separado de la locomotora por, al menos, un carro vacío, fuera del alcance de los elementos de contacto con la línea de fuerza, trolley. No se debe transportar en el mismo vagón material explosivo y accesorios. Letra L, que nos dice: la operación de carga y descarga se efectúa solamente de día, evitando hacerlo ante la presencia de tormentas o cuando el motor del vehículo está encendido. Letra M. No transportar explosivos sobre equipos mineros tales como palas, cargadores frontales, scoop trams, camionetas y locomotoras. Este artículo ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017. Ahora vamos en el subcapítulo 4 que nos habla sobre el manipuleo. Artículo 288. ¿Qué nos dice este artículo? La utilización y manipuleo de los explosivos se hace por trabajadores especializados, responsables y debidamente designados y autorizados conforme a la legislación vigente sobre uso de explosivos y materiales relacionados,
Además, se deben cumplir las siguientes disposiciones. ¿Qué se debe cumplir? A. Está prohibido abrir los cajones o cajas de explosivos utilizando herramientas metálicas. Solo se puede utilizar para estos efectos martillos o cuñas de madera. B. Se debe tener especial cuidado de utilizar materiales explosivos de buena calidad y en perfecto estado de conservación. C. En caso de encontrar dinamita congelada. Muchas gracias, colega Becker. Continuamos difundiendo la seguridad. Para los que recién se han conectado, estamos leyendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Así que muchas gracias con su apoyo. Y los que deseen pueden ayudar a llegar al objetivo mientras continuamos con la lectura. Letra A. Está prohibido abrir los cajones o cajas de explosivos utilizando herramientas metálicas. Solo se debe utilizar para estos efectos. Sí, también estamos leyendo la modificatoria para los artículos que se han modificado. Acá tenemos la modificatoria. Así que no se preocupen, todo lo que estamos leyendo es actualizado. Los artículos que leemos, todo está actualizado y lo que se ha modificado lo tengo marcado y eso lo leemos en la modificatoria. No se preocupe, colega, está en el canal de YouTube. Si van al perfil, ahí en el canal de YouTube está desde el artículo 1 publicado, los días que hemos leído anteriormente, y ahí puede revisarlo. Ya hay 9 videos publicados sobre el reglamento, así que con gusto le invito a que lo revise en el canal de YouTube, que está en el perfil. Ahí están colgadas las lecturas, por si no han podido entrar antes. Con gusto. Letra B. Se debe tener especial cuidado de utilizar materiales explosivos de buena calidad y en perfecto estado de conservación. Letra C. En caso de encontrar dinamita congelada, exudada, mojada o deteriorada, se debe comunicar en el acto al personal especializado para la destrucción inmediata de dicho material, quedando prohibido su uso. Letra D. Está prohibido el uso para cualquier objeto de las cajas de madera o de cartón, papeles u otros envoltorios que hayan contenido explosivos. Letra E. Llevar un control estricto del consumo de explosivos al transportar explosivos para una tanda de perforación. Se debe cuidar de limitar la cantidad para evitar poner en peligro las labores vecinas, así como las sustracciones y el almacenamiento en los lugares de trabajo de los explosivos sobrantes. Este artículo ha sido modificado por el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 289. ¿Qué nos dice este artículo? Los explosivos malogrados, de cualquier naturaleza, así sea como las cajas, papeles y demás envoltorios que se utiliza en el embalaje de los explosivos, deben ser destruidos. Para su destrucción se debe considerar los anexos 34 y 35, además de lo dispuesto en las normas de la materia emitidas por SUCAMEC, y cumplir lo siguiente. A. La destrucción debe de hacerse solo por trabajadores especialmente entrenados en este aspecto. B. Los fulminantes corrientes y la mecha armada que se encuentran deteriorados o inservibles deben ser destruidos. C. No se deben destruir más de 100 unidades simultáneamente. D. Para destruirlos se debe hacer un agujero de unos 50 centímetros de profundidad en el cual se debe colocar los fulminantes, tapándolos con tierra no muy apretado o con arena. E. El disparo se debe hacer por medio de una mecha armada, tomando todas las precauciones necesarias para este tipo de trabajo. Letra F. Por ningún motivo se debe arrojar los fulminantes malogrados a las masas de agua. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Subcapítulo 5. Nos habla de los agentes de voladura. ¿Qué tenemos en este subcapítulo? Artículo 290. Son agentes de voladura el ANFO, las emulsiones no sensibilizadas ni potenciadas y similares,
Los agentes de voladura podrán utilizarse en minas metálicas y no metálicas, en explotaciones a cielo abierto y subterráneo, con exclusión de las minas de carbón, en las que está absolutamente prohibido el uso de tales agentes de voladura. El titular de actividad minera verificará las condiciones de seguridad durante su almacenamiento, preparación, transporte, manipuleo y uso. Artículo 291. ¿Qué nos dice? El almacenamiento, transporte y uso de los agentes de voladura debe llevarse a cabo bajo supervisión de un personal competente, experimentado y autorizado. Para el caso de ANFO se debe tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que tiene que ver sobre ANFO. ¿Qué nos dice? 1. Almacenamiento. A. El ANFO envasado en cualquiera de los tipos de envase debe ser colocado en anaqueles de madera con tratamiento ignífugo que permitan la libre circulación de los trabajadores y el aire entre anaqueles y alrededor de estos. B. El ANFO envasado se debe almacenar con explosivos compatibles, manteniendo distancias apropiadas para asegurar flujos de aire en circulación. C. Siendo las mezclas de ANFO muy inflamables, deben ser tratadas como explosivos y almacenadas en depósitos secos bien ventilados, con las mismas precauciones que estos. Letra D. No se debe permitir que ingresen al lugar de almacenamiento trabajadores no autorizados. El local debe estar bien ventilado y se prohíbe que fumen o utilicen fósforos o cualquiera de llama abierta dentro de él. El transporte. 2. Para el transporte de ANFO son de aplicación los dispositivos previstos en las leyes y reglamentos vigentes para el transporte de explosivos. 3. Usos. A. El uso de ANFO en minas subterráneas requiere la aprobación de la Gerencia General del titular de actividad minera o el órgano que haga sus veces dentro de la unidad minera o unidad de producción, de conformidad a los requisitos establecidos en el anexo 36. La Gerencia General o el órgano que haga sus veces dentro de la unidad minera o unidad de producción puede modificar la aprobación de uso de ANFO cuando la operación lo requiera. La copia del documento que apruebe el uso de ANFO debidamente sustentado debe ser remitida a la autoridad competente para su fiscalización dentro de los 5 días hábiles siguientes de su aprobación. La autoridad competente lleva a cabo la supervisión correspondiente en la fiscalización regular que tenga programada o de manera inopinada cuando lo considere necesario. B. Puede usarse en taladros húmedos solo si se encuentra envasado en cartuchos herméticos. Estamos viendo cuándo se puede usar el ANFO. C. Debe usarse un cebo adecuado para asegurar el inicio de la detonación de la columna de ANFO a su velocidad régimen de detonación. Se debe usar una guía impermeable para defenderla del combustible líquido que puede exudar el ANFO. D. En los frentes ciegos es obligatorio usar ventiladores. Se debe regar el material roto antes de su remoción. E. Antes de efectuar el encendido de los tiros, debe retirarse todo tipo de maquinaria y equipo. F. Se debe autorizar el ingreso de personal una vez comprobada que las concentraciones de los gases de la voladura en el ambiente se encuentren dentro de sus límites de exposición ocupacional. G. En caso de los tiros fallados de ANFO que no puedan ser detonados, los taladros pueden ser lavados con agua a presión usando tubos de plástico. H. No cabe aprobación para el uso de ANFO o sus mezclas si el titular de actividad minera no ha cumplido con el requisito previo de capacitar a los trabajadores. Siempre es importante que el trabajador esté capacitado para la actividad que va a realizar. Y está prohibido efectuar mezclas extraordinarias de prueba en las labores subterráneas. J. Todo equipo neumático y de presión de aire usado para carguío atacado del ANFO en los taladros
puede tener sus propias conexiones a tierra en perfecto estado para descargar la electricidad estática que pudiera generarse. K. Para los fines del literal anterior no se deben usar tuberías de aire, de agua, rieles ni el sistema de puesta a tierra permanente. L. Cuando se use equipo de carguío montado sobre un carro y rieles, este debe ser aislado y conectado a tierra para conductor separado y eficiente. M. Los tubos de carga deben ser fabricados con material plástico de alta resistencia a la abrasión, rotura y de alta capacidad dieléctrica. En la letra N, ¿qué nos dice? Los tubos de carga deben ser de por lo menos 70 centímetros más largo que los taladros a cargar. Letra O. No están permitidos los tubos de metal ni tampoco los de plástico que generen electricidad estática en el carguío de ANFO. Letra P. Cuando sean detectadas corrientes eléctricas subsidiarias o electricidad estática, corresponde paralizar la operación de carga hasta que dicha situación sea remediada. Este artículo se modificó por el Decreto Supremo 023/2017 EM. Colegas, muchas gracias por su compañía en esta lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. El día de mañana, a las 10:30, continuamos con la lectura sobre el capítulo 7, donde hablaremos de transporte, carga, acarreo y descarga en minería subterránea. Aquí dejo el indicador. Recuerden que todas las lecturas quedan grabadas en el canal de YouTube y ahí pueden... muchas gracias, colega Brian. Gracias por el apoyo. Da gusto saber que apoyan que se haga difusión de la seguridad. Pues estamos compartiendo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería para los colegas. Y recuerden que todo queda grabado en el canal de YouTube, así que hasta mañana. Un gusto, colegas.